El día de ayer tuve que salir para ir a hacer unas compras al supermercado y otra vez cuando llego, entro y veo a la gente, nuevamente te quedas sorprendido porque golpea tu existencia, golpea tu manera a que estabas acostumbrado a ver las cosas, viendo a las personas con el cubrebocas, viendo a las personas, algunas otras con guantes, algunos otros con una careta plástica sobre la cara y nuevamente te quedas sorprendido porque estás en una realidad diferente a la que vivíamos anteriormente. Y es una realidad que provoca tensión, es una realidad que preocupa, una realidad que da pendiente, no por el cubrebocas solamente, no por los guantes y el tener que lavarte continuamente las manos. Una forma diferente, completamente diferente de vivir. Hoy vamos a estar compartiendo algo que está en el libro de Josué y vamos a estar leyendo en el capítulo número 3. Es impresionante cómo, si la Biblia te dice que todas estas cosas están ahí escritas para nuestra enseñanza, para nuestro consuelo y bendición, es impresionante cómo ver algo que sucedió hace 3500 años. 3500 años, ¿cómo se puede aplicar a la realidad que estamos viviendo? El pueblo de Israel está para entrar a la tierra prometida. Dios los acaba de sacar de 400 años de esclavitud, los ha traído por el desierto y ahora están llegando a las puertas a la entrada de la tierra prometida. Una tierra, como Dios les había dicho, una tierra que fluye leche y miel, dando a entender con fluye leche y miel, una tierra de abundantísima bendición, una tierra que Dios les dijo, yo mismo la cuido desde el principio del año hasta el final. Esta tierra no es como la tierra de Egipto, es completamente diferente. Yo me encargo, yo la cuido, yo traigo el fruto en esta tierra, la tierra prometida. Josué capítulo número 3 y vamos a ver el versículo número 1. Josué es ahora el comandante en jefe. Moisés ha muerto, Moisés ya no está y Dios le dijo, el que te va a suceder, el que se va a encargar, el que va a liderar ahora va a ser Josué. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, hasta el río Jordán, y reposaron ahí antes de pasarlo. El río Jordán era el límite para entrar a aquella tierra que Dios les había prometido, una tierra amplia, ancha, una tierra donde ellos recibirían grandísima bendición. Llegan a la orilla, al río Jordán, y acampan en ese lugar para descansar antes de entrar a tomar la tierra. Versículo número 2. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Verso 3. Y mandaron al pueblo, dieron la orden al pueblo. Cuando estamos hablando de este éxodo, estamos hablando de este venir y llegar hasta la puerta de la tierra prometida, se considera, dicen los que saben, que estamos hablando cuando menos de 3 millones de personas. Impresionante, 3 millones de personas, incluyendo ancianos, viejitos, viejitas, jóvenes, niños, bebés, etcétera. ¿Te puedes imaginar toda esa cantidad de personas y todos ellos acomodados y agrupados según su familia, según cada una de las tribus de Israel? 12 tribus, 12 familias y así se acomodaban, se organizaban perfectamente bien acomodados y organizados. Estamos en el verso 3 y los oficiales mandaron al pueblo diciendo de esta manera: cuando veas el arca del pacto de el Señor nuestro Dios,
cuando veas el arca del pacto del Señor nuestro Dios, el arca del pacto, cuando veas el arca del pacto. Ahí en el camino, en el trayecto, Dios le había dicho a Moisés, conforme a una visión que le da del verdadero templo que está en el cielo, que está en la presencia de Dios, donde ahora está Cristo, donde sirve Cristo, donde ministra Cristo en el cielo, conforme a ese modelo, hazte un tabernáculo, que hiciera una copia aquí en la tierra. Ese modelo incluía una barda, después un patio, después lo que era el templo, el tabernáculo en sí, una tienda de campaña hecha de pieles grande y que estaba constituida de dos partes, lo que se le llamaba el lugar santo, un lugar donde entraban los sacerdotes día tras día para hacer lo que se requería, y luego, después del lugar santo, un lugar llamado el lugar santísimo, a oscuras, donde se podía entrar solamente una vez al año, y el que entraba era el máximo sacerdote, el encargado de todos los sacerdotes, el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar ahí una vez al año. Y en ese lugar, en el lugar santísimo, a oscuras, lo único que estaba ahí adentro era el arca del pacto, una especie de baúl que tenía dos ángeles encima con sus alas extendidas hacia adelante, un baúl todo recubierto de oro, y ese baúl simple y sencillamente representaba a Dios, la presencia de Dios. Ahí hablaba Dios, ahí se manifestaba Dios. Esa era la presencia de Dios. Cuando vemos ahora que los oficiales están dando las instrucciones, ya llegaron al río Jordán, están para entrar a la tierra prometida y esta es la orden. Cuando vean el arca del pacto, es decir, aquel baúl que tiene los dos ángeles, los dos querubines con sus dos alas extendidas hacia adelante, cubierta de oro, cuando vean el arca del pacto del Señor nuestro Dios y los sacerdotes, los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán y marcharán en pos de ella. Ustedes van a salir de su lugar donde en este momento están acampados, van a salir y la van a seguir, van a ir tras ella. El arca del pacto va a estar marcando el camino y todo el pueblo la sigue, todo el pueblo va tras ella. Versículo número 4, y pon atención, especial atención, a fin de que sepas, cuando veas el arca, la sigues, te vas tras ella, a fin de que sepas el camino por donde has de ir. Por cuanto nunca antes, ustedes, antes de ahora, han pasado por este camino. Nunca han recorrido este camino, nunca han pasado por aquí. Este camino es totalmente nuevo, completamente nuevo. Y cuando vean ustedes el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, vayan tras el arca. El arca va a estar marcando el camino. Esa arca que manifiesta la presencia de Dios es la que va a estar guiando. Hay que seguirla, hay que ir tras de ella. Van a marchar en pos de ella a fin de que sepan el camino por donde han de ir. Porque antes de ahora nunca han pasado por aquí. No conocen este camino, no conocen el terreno, no conocen ustedes con lo que se van a topar. Y es la presencia de Dios la que va a estar guiando, es la presencia de Dios la que va a ir delante de ustedes. Sin darnos cuenta, desde noviembre del año pasado, la vida en el mundo estaba cambiando. Un virus se desata en China y en China empiezan a cambiar las cosas, se empiezan a cerrar ciertos sitios en la ciudad, se empiezan a prohibir vuelos
empieza a contagiarse ese virus y la vida del mundo, la vida en Asia, la vida en Europa, en Estados Unidos de América, la vida cambió radicalmente, la vida cambió totalmente. Ahora estábamos recluidos, ahora estábamos confinados, ahora con una serie de instrucciones para cuidarnos, guardarnos, con una mascarilla, con una cubierta de plástico en la cara, lavándonos constantemente, no saliendo y tratando de seguir una serie de instrucciones. Los países se cierran al turismo y hay una serie de indicaciones para los negocios y cómo hacer el comercio. La vida cambió totalmente. Y el día de hoy estamos recorriendo la vida de una manera como nunca antes la habíamos visto. La familia cambió. La relación de la familia cambió. Porque muchos de nosotros, de estar trabajando en una oficina, ahora nos tuvimos que venir a trabajar a través de una computadora en nuestra casa. Y en lugar de pasar 4, 5, 6 horas con nuestras esposas, platicando y conversando después de la hora de trabajo, ahora eran 24 horas al día. Igualmente, la relación de los padres con los hijos cambió totalmente. Y la tensión es diferente porque la vida es diferente. La relación tiene que cambiar. Ahora la relación es diferente. Y cuando había algunos padres, algunas madres que podían decir, o algunos que pudieran decir, híjole, ¿cuándo se acaban las vacaciones para que los muchachos se regresen a las escuelas y ya no estarlos aguantando? Ahora los tenemos 24 horas al día con nosotros. Estoy aburrido. ¿Qué hago? No puedo hacer nada. Estoy aquí metido en este cuarto. ¿Qué hago? Y obviamente, al ser diferente, la tensión, el estrés aumenta. Las relaciones familiares igualmente. Aun y cuando estamos tan cerca de aquí a Reynosa, nosotros en Estados Unidos, mi hermana en Reynosa, mi hermano en Monterrey, no nos podemos ver tan fácilmente. Con nuestra hija que está en San Antonio, bueno, pues hay que viajar. El contacto ya no es igual, las relaciones humanas ya no es igual. Te topas con alguien en un supermercado y desde lejos. La semana pasada me topé con una persona en el supermercado y me dice, traes la mascarilla cubriéndote la boca, y me dice, ¿eres o no eres? ¿Te imaginas cuánto ha cambiado nuestra vida? Cuando antes podías ir y venir, ahora no. Ahora, por cuidado de tu persona, te tienes que guardar lo más posible. Los trabajos han cambiado considerablemente. Ya no puedes atender a un cliente en persona. Muchas de las compañías ahora nos han mandado a trabajar a la casa y estamos trabajando desde la casa. Cuando una de las cosas más hermosas que podías toparte era estar en contacto con los clientes, con uno y otro con el que habías hecho ya tanta amistad, y otro a lo mejor habías llegado a tener un poco más de confianza, ya no los puedes ver. Aquellos que tenían sus amistades y se reunían semana tras semana, ya no lo pueden hacer. Las bodas, aquellas que se hacían donde había cientos de invitados, donde había aquellas alegres fiestas, ya no son así. La vida ha cambiado. La relación de nuestros hijos con la escuela ahora es completamente diferente, y los papás, estoy teniendo problemas para que mi hijo entienda, para que capte. Es mejor que estén en la escuela y que ya les enseñen, y en línea no es lo mismo. La manera de hacer negocios ha cambiado tanto que hay negocios y compañías que ya no aceptan el efectivo. Tiene que ser solamente con tarjeta. Tiene que ser solamente con dinero, como le llamamos, plástico. Las horas de trabajo son diferentes, los encuentros y la manera de llevar adelante un negocio son diferentes. Los dueños de los negocios se han topado con situaciones. ¿Qué pasa? Imagínate que tengas una taquería, que tengas un restaurante. ¿Te imaginas la situación? ¿Cómo ha cambiado todo esto? Dicen algunos expertos, hey, tienes que reinventarte, tienes que ver la manera. Pues hace 3,500 años, en este cambio que estaba por sufrir el pueblo de Israel,
Dios les dijo, aquí está la clave. Busquen mi presencia, sigan mi presencia. ¿Por qué? Porque esa presencia mía les va a marcar, les va a decir lo que tienen que hacer. Y así, como en el tiempo en que fueron llevados el pueblo judío, el pueblo de Israel cautivo a Babilonia, Dios les dijo, ahí en la esclavitud y en la cautividad, oren por esa ciudad y ahí les va a ir de maravilla. Ahí se van a multiplicar ustedes, ahí van a prosperar ustedes. Igualmente en este momento, a seguir la presencia de Dios. El camino no lo conocemos, pero Dios lo sabe todo. Dios lo entiende todo. Dios lo conoce todo. Sigamos la presencia de Dios, porque ese nuevo camino, esa nueva forma, esa nueva manera de relacionarte en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, esta nueva manera de hacer negocios, es Dios el que te va a guiar. Es Dios el que va a hacer las cosas. Es Dios el que nos da la victoria. Ahí en Babilonia, en la esclavitud, se van a multiplicar y van a prosperar. Hace poco tiempo, cuando escribíamos los mensajes diarios para Instagram y Facebook, decíamos, no te equivoques, esto va a pasar. Y cuando esto termine, por la gracia de Dios, vamos a salir mejores, fortalecidos, adelantados y prosperados. Gracias, Señor. ¿Cuál es la clave? Sigue la presencia de Dios. La presencia de Dios te va a marcar el camino. Vamos a seguir adelante. Estamos en Josué capítulo número 3, verso número 5. La primera instrucción, sigue la presencia de Dios. Ve tras de Dios. ¿Por qué? No conoces el camino. Dios sabe por dónde te va a llevar. 3:5, Josué. Y Josué dijo al pueblo, santifíquense. ¿Qué quiere decir santificarse? ¿Qué quiere decir algo santo? ¿Qué quiere decir alguien que es santo? Santo, la palabra en sí quiere decir algo limpio, algo que no tiene defecto, algo que no tiene mancha. Y si se trata de una persona santa, es una persona que se comporta en el temor de Dios, en el respeto, en la obediencia a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Pero hay otro aspecto que normalmente no lo entendemos, no lo mencionamos. Si bien es limpio, puro, sin mancha, que se comporta como debe de ser, como verdadero hijo de Dios, una segunda parte significa santo, quiere decir dedicado a Dios, entregado a Dios, consagrado a Dios. Les dijo Josué, santifíquense, entréguense, dedíquense, conságrense a Dios. Esta nueva realidad, para buscar esa presencia de Dios, si éramos cristianos ligeros, ya no podemos seguir siendo así. Ahora hay que entregarse, hay que dedicarse. Ahora hay que estar al 100%. Si éramos aquellos cristianos tibiecitos, ya no hay de eso. Ahora se necesita un cristiano entregado, dedicado, en fuego, con entusiasmo, que va tras de Dios, siguiendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. El domingo pasado en la enseñanza estábamos hablando de aquellos que cuando Nabucodonosor les dijo, si no se postran delante de esta estatua, van a ser echados en el horno de fuego. Dios nos puede librar del horno de fuego. Dios de tu mano nos va a librar. Y si no fuera así, no hay para qué te respondamos. Tú sabes bien que no nos vamos a postrar. Esa es la clase de entrega, de dedicación. Hay que seguir a Dios, buscar la presencia de Dios, ir tras de Dios, ya no a la ligera, ya no a lo frío, ya no a lo tibio. En fuerza, con ardor, con fuego, tras de Dios. Santifícate, sé limpio.
Deja las trampas, las mentiras. Ya dejemos de estar con un pie en un lado y con otro pie en las cosas de Dios. Ser un cristiano de domingo se acabó. Ahora soy lo que soy de Cristo, hablo de Cristo, vivo por Cristo, vivo para Cristo. Él me marca el camino. Y al final de todo esto, voy a salir grandemente, enormemente bendecido. Versículo número 7. Entonces Dios le dijo a Josué, Dios nos está diciendo a nosotros, de la misma manera como estuve con Moisés en el antiguo Egipto, y con todos esos milagros y maravillas que él mostró en el antiguo Egipto, de la misma manera le dice Dios a Josué, así voy a estar contigo. Y así nos lo está diciendo Dios el día de hoy. Hey, yo voy a estar con ustedes. Como estuve con Moisés, así estoy con ustedes. El mismo Dios que sacó el pueblo de Israel de Egipto es el mismo Dios que hoy, este día, estamos adorando. El mismo Dios con aquel mismo poder es el mismo Dios con ese mismo poder el día de hoy. Y le dice a Josué, tú manda a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Tú manda a los sacerdotes que van cargando ese baúl cubierto de oro que representa la presencia de Dios. Tú les vas a mandar que vayan, que sigan el camino y escucha. Y cuando lleguen, porque están enfrente al río Jordán, y en ese tiempo, en los tiempos de la cosecha, el río Jordán ya no está en su cauce, ya no va por el canalito, el carrilito donde siempre está el río. En ese tiempo, el río Jordán se desborda y el agua se escurre y hace charcos por todos lados. Se escurre alrededor de ese canalito, de ese canal por donde normalmente circula el río. Ahora, en ese tiempo, está desbordado. Y dice, vas a mandar a los sacerdotes que llevan el arca del pacto y les vas a decir, cuando entren al borde del agua, cuando lleguen a donde empieza el agua del Jordán que se ha desbordado, van a detenerse, van a pararse. No van a entrar hasta que les llegue el agua a las rodillas, a la cintura, no. Simplemente donde las plantas de sus pies lleguen y toquen el agua del Jordán, ahí se van a detener. Versículo número 9. Josué le dijo a los hijos de Israel, acérquense y escuchen las palabras del Señor nuestro Dios. Tú que me estás escuchando, escucha lo que Dios dice. En esto van a conocer que el Dios viviente está en medio de nosotros. Así conoceremos que Dios está por nosotros, es con nosotros. Él quitará todo obstáculo, Él quitará todo estorbo, Él quitará todo problema de enfrente de ti. En eso nos vamos a dar cuenta que Dios, cuando promete, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En esto te vas a dar cuenta que yo he estado contigo, estoy contigo y seguiré contigo. Todos los estorbos, todos los obstáculos, todo enemigo que se pare delante de ti, yo lo voy a quitar, yo lo voy a hacer a un lado. Verso 11. El arca del pacto va a pasar delante de ustedes al Jordán. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que van cargando el arca del Señor de toda la tierra, del dueño de toda la tierra, del dueño de todas las cosas y aún del universo entero, y cuando las plantas de los pies se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se van a dividir, porque las aguas que vienen de arriba se van a detener como en un montón. Cuando los sacerdotes lleguen y toquen apenas con sus plantas el agua que se ha desbordado del río, el agua que viene corriendo de arriba y que va a su desembocadura, esa agua se va a detener arriba como en un montón. Verso 14. ¿Y qué fue lo que pasó? Sucedió cuando partió el pueblo de sus tiendas
para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo y el pueblo tras ella, cuando los que llevaban el arca tocaron el Jordán, los pies de los sacerdotes entraron en el Jordán, fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. El mismo Dios que estuvo con Moisés, el mismo Dios que estuvo con Josué, es el mismo Dios que está con nosotros, y el mismo poder que ha mostrado Dios a través de toda la historia de la humanidad es el mismo poder que Dios va a estar mostrando a favor de nosotros en este tiempo. Dios va a mostrar su gloria. Sigamos a Dios, vayamos detrás de Dios. Él hará grandes maravillas. El brazo de Dios no se ha cortado para no librar. El brazo de Dios no ha perdido su fuerza. Y el mismo Dios que hizo milagros, señales, prodigios y maravillas en la antigüedad, es el mismo Dios al que servimos en este momento. Más que nunca en este momento, caen como anillo al dedo las palabras del Señor. Los sacerdotes, verso 17, que llevaban el arca del pacto, estuvieron en seco, firmes, ahí donde estaban en el Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar y todo Israel pasó en seco. Dice Primera de Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11. Busca a Dios, busca su poder. ¿Qué estamos aprendiendo? Cuando vieron el arca que representa la presencia de Dios, la siguieron. Esa fue la orden que recibieron. Esa es nuestra orden. Busca a Dios, busca su poder, busca su rostro continuamente. En este tiempo, tanta tensión, en este tiempo, tanto estrés, con una realidad como nunca la habíamos vivido. Busca a Dios, busca su rostro, busca su poder, búscalo continuamente. Otra vez como anillo al dedo, Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino. Y donde la palabra encomienda quizá no es la mejor, porque la verdadera traducción de esa palabra encomienda es dedica tu camino a Dios. Consagra tu camino a Dios, entrega tu camino a Dios, es decir, ya no viva yo, ahora sea Cristo el que vive en mí, Él sea quien marca el camino. Fíate del Señor de todo tu corazón, ya no te apoyes en tu propia inteligencia, en tu propia manera de hacer las cosas, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas, Él te marcará y te pondrá en el camino correcto. Si estudiamos la vida de David, vemos cómo una y otra vez, antes de hacer las cosas, venía delante de Dios para consultar a Dios. Señor, ¿saldré en contra del enemigo? Tú me dices, ¿salgo o no salgo en contra del enemigo? Y el Señor le daba respuesta. En cierta ocasión, hasta la gente de su ejército no estaba muy dispuesta a ir a la batalla. Y nuevamente va David, Señor, la gente como que no quiere ir. Voy y ataco el enemigo. Y el Señor le vuelve a responder. Igualmente en la vida de Pablo vemos cuando la enseñanza en general de la Biblia dice que necesitamos hablar de Cristo, compartir de Cristo a tiempo y a destiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche. No importa, hay que hablar de Cristo. Dice la Escritura que cuando Pablo va en su segundo viaje misionero, llega a una parte donde le es prohibido hablar del Evangelio. Le es prohibido hablar del Evangelio. Si buscamos a Dios, vamos a tener guianza de Dios, dirección de Dios. Sigamos a Dios. Pablo sigue en su camino
Y cuando querían al llegar a una ciudad, avanzar a una siguiente ciudad, les fue prohibido por el Espíritu Santo y guianza y dirección hasta el detalle. Siguen en su trayecto hasta que no llegan a un puerto en la costa y en una noche, en una visión de noche, a través de un sueño, aparece una visión a Pablo y supieron en ese momento que les estaba dando Dios la guianza directa. Había que cruzar el mar y llegar a Macedonia, porque en el sueño Pablo veía un varón de Macedonia que les decía: vengan acá, ayúdenos. Inmediatamente trataron de partir. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar su presencia, es tiempo de seguir a Dios. Señor, ahora ¿cómo es que debo guiar el negocio? Porque en toda esta situación tú estás conmigo y tú me vas a llevar adelante. En medio de esta nueva realidad, ¿cómo debe ser mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos? En esta nueva relación que tenemos ahora con la vida, ¿cómo debe ser la educación de nuestros hijos? Ayúdanos, guíanos. A ti te estamos buscando y en ti, solamente en ti, está nuestra confianza. Cuando veas el arca del pacto, la presencia de Dios, sal de tu lugar y síguela, porque el camino que ahora estás recorriendo es un camino que nunca has recorrido. Y es la fuerza de Dios, el poder de Dios, la guianza de Dios, la que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Vamos a hacer oración. Y repite conmigo. Estate conmigo en esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti para abrir mi corazón y entregar mi vida completa y totalmente a tu voluntad, a tu guianza, a tu dirección. Señor Jesús, muéstrame, enséñame. Una nueva manera de vivir se presenta delante de mí. Tú me vas a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Tú vas a estar conmigo para guiar mi familia. Tú vas a estar conmigo en mi trabajo. Tú vas a estar conmigo en mis ingresos. Tú vas a estar conmigo y tu presencia conmigo es para bendición. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor, como mi Dios, como mi libertador, como mi sanador. En tu nombre precioso, Señor Jesús. Amén y amén.